en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Hora Clave que hacemos como siempre en este día martes, ahora ya, luego de un día súper noticioso, día lunes, marcado por la muerte del Papa Francisco. Ya a esta hora hay varias informaciones que empiezan a sucederse desde Roma, desde el Vaticano, entre ellas, por ejemplo, que ya se ha confirmado que el sábado van a ser los funerales. Así es que hay ahí varias informaciones que están siendo derivadas desde el Vaticano con la muerte del Papa Francisco, que fue el hecho que marcó ayer la jornada Frank Huerta. ¿Cómo estuvo ese día para ti, Carlos? Ese día lunes, intenso, me imagino. Cuéntale a la gente cómo funciona en un canal, en un equipo de prensa, una situación como esta. Partamos del hecho que no sonó mi despertador, sino que antes me llamaron por teléfono. Claro, a las 5 de la mañana, no sé, yo dije aquí. Exacto. Para que la gente estuviera enterada. Pero bueno, difícil, me imagino. Aquí nosotros también tratamos de hacer lo posible, pero no es lo mismo que en un equipo de prensa. No, claro, y ahí después de inmediato se activan ciertos protocolos, ciertas alarmas, todos los equipos, digamos, de las áreas relacionadas, ¿no? Política, internacional, parten a reportear lo que haya que reportear. Claro. De inmediato nuestra compañera en Chilevisión, Andrea Ariste, que viaja a Europa, ya estaba en Madrid en la madrugada, debe estar llegando ya a Roma, pero nosotros teníamos un periodista, le estaba tratando de escribir, pero no me contesta. Rodrigo Vera, nuestro compañero del equipo de deporte de Chilevisión, porque él estaba en Manchester. Ya. Entonces él. Y aprovecha de viajar. Mira, ahí está Andrea Aristegui. Ahí ya llegó Andrea Aristegui, que está despachando en vivo desde la Plaza San Pedro, que está además a esta hora llena de gente, está rodeada de. Porque, ojo, claro, esto fue relativamente sorpresivo, ¿no? Porque no se estaba recuperando, estaban en un proceso de convalecencia, ya no de enfermedad, había salido al hospital Gemelli el Papa, y de pronto entonces viene esta recaída que ya sabemos corresponde también a un derrame cerebral. Esa es la causa directa de muerte del Papa Francisco. Hablaremos todos los detalles de eso, de lo que fue la jornada de ayer respecto a los funerales del Papa Francisco, también lo que se viene, así que vamos a hablar de esto y más en breve en esta Hora Clave. Nos vamos a las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. El funeral del Papa Francisco se realizará este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora local, 4 a.m. en Chile, en la Plaza de San Pedro. A la ceremonia deberían asistir jefes de Estado de todo el mundo. Respecto al próximo Papa, hoy los cardenales se reunieron por primera vez en la sala del Sínodo del Vaticano para trazar los próximos pasos antes de que comience un conclave para elegir al sucesor de Francisco. Los plazos son los siguientes. Mañana miércoles el féretro con el cuerpo del Papa Francisco, que ya está a esta hora en la capilla privada, digamos, ya de la residencia. Están las imágenes en redes sociales. Está abierta, pero luego entonces el féretro se desplaza hasta la Plaza San Pedro en el Vaticano, donde va a quedar allí también para que los fieles católicos durante todos estos días puedan rendirle un sentido homenaje al pontífice, especialmente los fieles católicos, por supuesto. Hay 5 días de luto nacional en Italia, 7 en Argentina, y ya se sabe también, dentro de todo lo que se conversa, es que si bien el sábado son los funerales, ya dentro de los siguientes días, se hablaba entre el 5 y el 10 de mayo como la fecha para el cónclave. Es probable que sea antes. Mira. Todavía no hay una cantidad muy grande de cardenales instalados en Roma. Claro, no pueden llegar y viajar. Claro, el cardenal Chumaní por lo pronto no iba a tomar el vuelo inmediatamente hoy día en la mañana. Creo que sí, un poco más tarde. Tienen que ajustar algunas cosas también en sus propias labores. En las diócesis respectivas, claro. Sí. Por lo pronto se sabe ya que hay cerca de 12 cardenales como candidatos más probables, digamos, dentro de los que corren como favoritos. Ya se habla de algunos. Sí, vamos a estar comentando los nombres de ellos. Clave 2. Luego de que Chile Vamos tomara la decisión de no realizar primarias presidenciales, donde se enfrentarían Evelyn Matei, Rodolfo Carter como independiente, Francisco Chaguán como ex RN y Luciano Cruzcoque desde Bópoli, fue la propia Evelyn Matei quien descartó los comicios, señalando que ninguna nos aseguraba una unidad representativa que los chilenos en el fondo nos reclaman. Muchos se reclaman improvisación en este caso. No, es que impresionante todo lo que ha pasado. Reclaman que este interés de mantener en la palestra el nombre de Evelyn Matei en medio de las primarias de la oposición hizo que hubiese cierto dejo de desesperación en los partidos de Chile Vamos. No le beneficia para nada a Evelyn Matei ya lo que ocurrió. Trató de inmediato ella de cubrir esta situación, probablemente una situación de crisis, otra más para Evelyn Matei en poco menos de una semana, con
declaración donde ella dice que no estaban las condiciones dadas para una primaria. En rigor no se sabía ni siquiera si Francisco Chaguán, a quien esperamos tener más tarde en nuestro programa, podía finalmente ir a las primarias o no, porque estaba la ley antidíscolos ahí que tiene ciertas prerrogativas. Se supone que hay que esperar ciertos meses para salir de un partido y luego presentarse como candidato. Claro, pues lo mismo renunció. El tema es que no daba los plazos, decían algunos personeros de Chile Vamos en torno a esa ley a esa ley de díscolos, antidíscolos, pero lo cierto es que lo que dice Francisco Chaguán, se lo vamos a preguntar, es que era interpretable dentro de todo esta normativa y por eso es que él tenía certezas de que podía presentarse. Clave 3. Este lunes se dio a conocer los detalles del expediente disciplinario que abrió la Conmebol por la muerte de los 2 hinchas de Colo-Colo en la previa de su duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores. El documento destaca la poca colaboración que mostraron Colo-Colo y Carabineros de Chile para garantizar que el duelo con Fortaleza se desarrollase en condiciones normales y la evidente intención de ocultar información hacia los oficiales Conmebol sobre lo que estaba pasando. Es bien lapidario el informe para Colo-Colo, porque si bien recordamos están castigados sin público por los próximos partidos, por lo más hay otras sanciones todavía que están en veremos. Este informe justamente iba a dar el marco propicio para saber cuán grave iba a ser la sanción a la que se enfrentaba Colo-Colo. Pero claro, el hecho es ser poco diligente puede ser considerado con determinada sanción. Pero cuando la Conmebol habla de ocultar información en ese instante... Estamos hablando de otro nivel. Exactamente. Y ahí, por supuesto que a Colo-Colo le pueden caer penas mucho mayores en ese sentido. Dice que, por ejemplo, se prendieron bengalas en 6 ocasiones, se lanzaron monedas. Eso es habitual, en general, lamentablemente, en partidos con público, digamos, de alta convocatoria, no solo en Chile, podríamos decir que en buena parte de Latinoamérica. Pero además dice que hay falta de colaboración del área de seguridad de Colo-Colo, por ejemplo. De las autoridades también. Ojo con eso. Había muchas críticas al delegado presidencial, ustedes saben, hay una acusación constitucional allí que está estudiándose. Y dicen, claro, el delegado Durán en el momento no se sabía si estaba o no estaba en el estadio. Y después cuando estaba, en Chile Vamos, critican que no haya hecho nada en ese instante por informar a la Conmebol para que ellos pudiesen determinar la suspensión rápidamente del partido. Es muchísima la información que corre en contra y cada vez más en contra de Colo-Colo y por lo pronto las barras bravas, las causantes de todo esto, siguen en la misma, digamos. El fin de semana hubo muertos en enfrentamientos entre hinchadas de Colo-Colo y Universidad de Chile en distintos barrios, no es en torno al estadio, claro. Por lo que entendemos que las barras bravas no se dan por entendido de ninguna sanción. Le da lo mismo a la Garra Blanca, o en este caso a esa facción de la Garra Blanca que hizo que se suspendiera el partido, le da exactamente lo mismo que Colo-Colo sea sancionado con público, sin público, que quede suspendido de los torneos de la Conmebol. Le da lo mismo, ellos siguen con sus actividades delictuales y criminales en distintos lugares del país y eso es lo que debiese tener realmente castigo. Se tenía que decir, como una breve sección dentro de nuestras claves del día. Pero clave 4 también tenemos porque hoy vuelven a la cancha de Copa Libertadores los equipos chilenos Universidad de Chile, que visitará a Carabobo a las 18 horas, y Colo-Colo, que se enfrentará a Racing en un estadio monumental sin público debido a lo ocurrido en el último partido ante Fortaleza, respecto a lo mismo que decías. Además, debo decir que el público de Universidad de Chile, por ejemplo, se ha estado comportando de manera ejemplar y yo tengo la impresión de que hubo cierto llamado. No sé si de azul a azul o del club, digamos, en ese sentido. Pero desde la interna. Pero la interna de los de abajo, de la barra, que ha tenido un historial de actividades también delictuales, criminales, lo mismo, llevan varios partidos con un comportamiento ejemplar en un estadio nacional hermoso, con un marco de público absolutamente lleno. Y yo me imagino que ahí también hay un llamado de la otra gran barra popular que tiene el país, de decirle a Colo-Colo, al club, a Blanco y Negro, controlen a estos grupos de desadaptados, claro, y van a poder tener esta fiesta. Sí. En cambio, van a jugar con Racing, el partido más importante por lo demás de todo el grupo de la Copa Libertadores, sin público, lo que es muy, pero muy lamentable. Y el problema es que teníamos que llegar a este tipo de situaciones para tener que tener el ejemplo de lo que no se quiere. Exacto. Muy lamentable. Bueno, solo para señalar, apenas yo dije varias declaraciones así en torno a que la Garra Blanca o que los hinchas de Colo-Colo que están en los barrios a veces y que pintan las paredes, no les importa el equipo, que no les importa el fútbol, que les importa solamente resaltar ellos y ser como dicen muchas frases, no, hinchas de su hinchada más que del equipo. Me llegaron de inmediato textos bien violentos a mis redes sociales de personas que confunden
y dicen que por ser hincha de la Católica yo estoy atacando a Colo-Colo, y todo lo contrario. No. Uno lo que quiere es que Colo-Colo juegue tranquilo su partido y que ojalá gane. De todas maneras. Pero que jueguen el partido. Si lo que ocurrió es impresentable, y uno no está atacando a Colo-Colo ni al equipo, ni está atacando a estos desadaptados que no quieren que se jueguen los partidos. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Como siempre, nosotros saludamos a todos los que nos están observando, porque no solo nos escuchan en la 92.9 FM, sino que también a través de nuestro streaming en youtube.com/Radio La Clave, y ya nos están escribiendo desde muy, muy temprano. Sí, agradecimientos a todos los que nos escriben, a los que nos envían saludos, a los que participan también en nuestros concursos permanentemente. Así es que a todos ellos los vamos a estar saludando. No solo también a los que nos escriben en YouTube, también en redes sociales, en nuestras claves del día. Ustedes nos pueden hacer también los comentarios respecto de las noticias más importantes de esta jornada. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. En nuestras redes sociales también atentos a la interacción y hartos concursos que tenemos. Entramos de lleno al análisis de lo ocurrido en política. Ayer hicimos un especial respecto a la muerte del Papa Francisco, pero ha estado bastante desordenado el escenario político en nuestro país. Claro, porque esta primaria, que la semana pasada llamó mucho la atención, porque dentro de el factor de unidad que debe tener un conglomerado para poder llegar con éxito a una elección presidencial en este caso, uno entendía que Renovación Nacional, por ejemplo, estaba ya absolutamente cerrado en sus filas para que Evelyn Matei fuese la única candidata. Sí. Y que la eventual primaria de la derecha iba a tratar de considerar a Kaiser y a Kast. De hecho, era de la única que hablábamos como candidata. Los otros son precandidatos, como que era fue la primera candidata oficial de la que hablábamos. O sea, apartamos de la base que lleva como 3 años en candidatura. Claro. Entonces era la gran candidata hasta ese instante como tal, digamos, como nombre. Y de pronto, a pocas semanas del cierre de las inscripciones para las primarias, a pocos días nada más de hecho, viene este llamativo anuncio de el senador Chaguán, de Rodolfo Carter, después Luciano Cruzcoque, de que iba a haber una primaria en el sector, y que esa primaria incluso tenía que considerar que había algunos de esos candidatos posibles que iban a tener que renunciar a sus colectividades. De hecho, así lo hizo Francisco Chaguán. Uh-huh. Y ahí vienen las versiones contrapuestas de si Evelyn Matei llamó primero a los candidatos para rechazar esto, si efectivamente el llamado fue por parte de la directiva de Renovación Nacional a, por ejemplo, Rodrigo Galilea. Lo que dice Chaguán es que Rodrigo Galilea también eventualmente hizo un llamado. Y todo esto en pos, supuestamente, de darle mayor visibilidad a la candidata Evelyn Matei, de que no perdiera ese rol de preponderancia en los medios, mientras el oficialismo, quiero decir, ¿no? La centroizquierda hacía una gran primaria con muchísima publicidad, con muchísima prensa. El objetivo, si era que quedase en la palestra el nombre de Evelyn Matei, lo ha cumplido. Pero no sé si lo ha cumplido de la mejor forma posible. Yo creo que más le perjudica. Sí, y en base a todas estas llamadas, a entender desde dónde venían estas solicitudes, se había comentado que podría haber sido directamente desde Rodrigo Galilea. Se le suma ahora una arista que es bastante llamativa. Todo esto en el marco de donde surgen las desafortunadas declaraciones de Evelyn Matei el día jueves en Radio Agricultura, en el programa de Checho Irane, que le trajeron una respuesta por parte de toda la izquierda que tenía que ver directamente con su opinión de los primeros años de dictadura. Ya lo hemos comentado ahí en profundidad, y en base a eso hacen una bajada ayer en el programa de Checho Irane, en donde él confiesa que la misma Evelyn Matei lo llamó para armar una elección con él, porque necesitaba también candidatos independientes para esta primaria. Todo muy extraño. Todo, y el mismo Checho Irane dice: yo aquí no puedo mentir públicamente, y cuenta tal como fueron las cosas, interpelado por Pamela Giles, que es una de sus columnistas. Además, sí, todo es muy extraño, lamentablemente. No hay muchísimas claridades respecto de cómo han sido los mecanismos en Chile Vamos para poder tomar este tipo de decisiones. Entre ellas también, la semana pasada lo hablamos, ¿no? La decisión de Evelyn Matei de ir a esta larga entrevista de 2 horas. También, sí, que todavía no se entiende. Que no se entendió mucho efectivamente cuál es el objetivo, y si el objetivo era acercar a Evelyn Matei a un sector que fuese un poco más duro, ¿no? Entendemos más al extremo de la derecha, donde están Kaiser y Kast posicionados. La verdad es que no sé si lo logró del todo
y por lo menos lo que se vio era que incluso aquellos votantes de Kaiser y Kast que pudiesen verse identificados con las palabras de Evelyn Matei, yo he podido escuchar que también dicen que esto fue incluso forzado en ese sentido. Totalmente, además ahí empecemos a hablar de los equipos. Empecemos a hablar de quiénes están alrededor de cada uno de los candidatos, porque por supuesto son fundamentales para cada campaña, para el camino hacia estas presidenciales que se torna cada vez más complicado y cada detalle por supuesto puede afectar, y era Radio Agricultura el lugar para ella posicionarse en esa extrema derecha que necesita también de votantes. Es que por eso suena súper forzado, porque claro, suena incluso propagandístico o categorizable, podríamos decir. Es decir, pero muy extraño. Etiquetan agricultura, claro, Chechirane. Etiquetan la radioagricultura como el bastión de un sector de electores. Pero a su vez terminan haciendo que todo se vea muy pragmático hasta el extremo, digamos. Y por eso también hay un diagnóstico ahí por parte del equipo que no están entendiendo realmente cuál es el electorado al que quieran apuntar, porque se percibe un vaivén constante de a quién quieren apuntar. Bueno, no se entiende nada. No. Y volviendo a lo de las primarias, la declaración que hace Evelyn Matei es que exploran distintas alternativas, pero que ninguna les aseguraba una unidad representativa, dice. Y entonces lo correcto y lo responsable era competir en primera vuelta. Pero ese análisis debiese haber existido desde antes de que alguien le dijese a Chaguán, a Cuscoque o a Carter que era posible hacer una primaria, digamos. Y nuevamente en esas mismas declaraciones que entrega ayer la candidata Evelyn Matei, Evelyn Rose, como le dice Marco Enrique Jominami, claro, le dice con su segundo nombre. ¿A quién vamos a tener en estos días? También, sí, por supuesto, sí. De hecho lo íbamos a tener ayer, que la gente sepa, y con toda la contingencia del Papa, por supuesto, tuvimos que mover la agenda, pero Evelyn Rose es su segundo nombre. Yo cuando escuchaba a Evelyn Rose, yo decía, ¿quién será? Bueno, es la misma Evelyn Matei, que sale a decir, después de estas mismas declaraciones que tú dices, Carlos, que igual lamenta que exista poca unidad. Claro. Entonces, bueno, ¿le gusta o no le gusta lo que ocurrió ayer? Y la unidad que, de todas formas, hasta noviembre, quiero decir, hasta las elecciones de noviembre, no vamos a saber efectivamente si se da o no, en el sentido de que Kast y Kaiser ya han dicho, ¿no?, que no van a ir a ninguna primaria, que llegan directo a la papeleta. Está bien fragmentado en ese sentido un sector del electorado, y la misión ahora de Evelyn Matei, de a quién más va a presentar su equipo en la región de Atacama durante esta jornada, la misión de Evelyn Matei será convencer a esos indecisos que eventualmente sí estaban tendiendo a votar por algún candidato de derecha, de decirles que las cosas se hacen en serio y que seguimos sin improvisaciones, digamos, porque por ahora solo se han visto ciertos pasos en falso que no le han permitido a Evelyn Matei consolidar un tramo final de campaña, con miras al menos hasta el periodo de primarias, que haga crecer su electorado. Por el contrario, las encuestas no ha ido bajando dramáticamente, no es una situación muy, muy compleja todavía, sigue siendo líder en la mayoría de las encuestas, pero no tiene, desde hace varias semanas ya, números azules semana a semana, digamos. Sí. Va yendo a la baja paulatinamente. En algunas encuestas logra retomar algunos puntos, pero está un poco estancada. Y todos estos pasos en falso de la semana pasada probablemente hagan que en algunas encuestas esto se vea reflejado a la baja. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Entendemos también la noticia respecto a lo que serán los funerales del Papa Francisco. Desde el Vaticano ya vemos ahí equipos desplegados. Menos mal no te mandaron a ti, Carlitos, no, te queríamos aquí. Sí. Casi me voy a Buenos Aires, sí, al final. Pero ya, a cubrir allá. Sí, estuvimos. Es que así funciona estos días la prensa. O sea, a mí cuando me suena el teléfono a las 5 de la mañana, no cualquier cosa, digamos. Claro. Pero bueno. Lo cierto. ¿Fue lo primero que pensaste? ¿Era la llamada de periodística que esperabas? No, porque en rigor me llama mi compañera, no la jefatura, sino que la jefatura me manda un mensaje, pero yo alcanzo a contestar el teléfono y era mi compañera, Soledad Agüero. Perfecto, sí, saludos a la Sole. De Internacionales en Chilevisión. Y ahí uno, claro, yo en realidad como somos un equipo, uno piensa al tiro en un factor humano a esa hora de la mañana, no en algo profesional necesariamente. Sí. Eso se me pasa por la cabeza de inmediato a mí al menos. Pero estuvo bien ahí de llamarte porque tenía que ser primero en saber. Lo que pasa es que ella además tiene en la mañana otro programa en otra radio, entonces estaba despierta absolutamente. Le toca temprano. No, fue bien activo todo el tema en la mañana muy movida. Bien movida la mañana y además yo terminé a las 11 de la noche, digamos. Sí, si te vimos todo el día, te vi en la tarde también en Contigo en Directo, estuvo bastante intenso. Larga la jornada. Bueno, lo cierto es que
lo que ocurre ahora en el Vaticano es que, por ejemplo, hoy se reúnen 60 cardenales, que son los que están. La mayoría son de la curia romana, algunos europeos que ya llegaron, 60 cardenales. Pero en rigor son más de 130 los que van a elegir al próximo papa y que se tienen que reunir en este cónclave. Es bien, bueno, más adelante vamos a hablar de la película. Es que inevitable, yo iba a decir lo mismo, es tal como la película. Claro, pero este cónclave, en rigor, obedece a que por allá por el año 1200 y tanto, no sé si lo comentaron ayer ustedes, pero en el 1200 y tanto después de Cristo, los papas se reunían los cardenales se reunían para elegir al próximo papa, y hubo un momento en el que el pueblo que los albergaba en ese entonces, no recuerdo si era Aviñón u otro pueblo, se empezó a enojar porque pasaban días, pasaban semanas, los cardenales estaban reunidos, comían, bebían, se alojaban gratis, porque todo esto era pagado por el pueblo que albergaba esta reunión, esta cónclave, que no era cónclave, sino que era reunión para elegir al papa en ese momento. Y lo que hace el pueblo en ese instante es decirles: ya, ustedes no se mueven de aquí hasta que no elijan al próximo papa, y se van a apurar. Y para que se apuren, lo que tenemos que hacer es encerrarnos con llave. Claro. Y ahí viene con llave, con clave. Y entonces, a partir de ese momento, es que esa elección de cardenales para un próximo papa se hace a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque necesitaban apurar el cuento. Los cardenales pasaban ahí el tiempo relajadísimos, y estaban comiendo y viendo a expensas del pueblo, digamos. Estaban ahí echaditos para atrás, y por supuesto entraba la duda de las personas. Entonces de ahí surge todo el misterio que ocurre dentro, pero es más que nada para apurarlos, no es porque sea todo tan secreto. De hecho, el propio Papa Francisco hace una reforma el año pasado, que es con la que simplifica todo este rito funerario. Ya hemos hablado, no sé si hablaron también de este ataúd, por ejemplo, que antes era triple. Claro. Eran 3 capas, sí. Y ahora solo uno, que es el que están viendo. Mucho más austero todos los detalles. Claro, va a ser más rápido. Las palabras que van a utilizar, por ejemplo, el Papa Francisco eliminó varios vocativos súper grandilocuentes. El sumo pontífice, claro, el príncipe de la iglesia, todo eso se decía en medio de los rituales fúnebres de los papas cuando morían. Él dijo: no, a mí me van a llamar Papa Pontífice. Listo, hasta ahí nomás. Punto. Simplifiquemos esta cosa. Él era así desde que asume este pontificiado. Finalmente él demuestra todos los detalles de ser un papa mucho más cercano a la gente. Él decide también entregar las primeras declaraciones cuando asume, mucho más fácil, mucho más rápido, no como era tan protocolar antiguamente. Y también, bueno, el detalle que tú decías, se notó desde el primer minuto que asume Francisco, cuando él paga el lugar en el que estuvieron, claro, bueno, al menos su parte, él paga su estadía en el lugar que estuvieron durante el cónclave, y eso también demuestra un antes y un después para la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, los ritos entonces son: llega mañana a la Plaza San Pedro, luego el sábado a las 10 de la mañana hora de Roma son los funerales, eso son las 4 de la mañana hora de Chile, les aviso a los fieles católicos, a los que quieran seguir, y a los periodistas que nos va a tocar cubrir eso. 4 de la mañana el sábado. Y luego de eso entonces el féretro va a ser trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor, donde va a estar sepultado fuera del Vaticano. Por primera vez un papa va a estar fuera del Vaticano dentro de la historia moderna de Europa. Y entonces va a haber una serie de ceremonias en ese instante. A partir de allí viene la posibilidad de que se habla de entre el 5 y el 10 de mayo para que se inicie el cónclave. Puede ser antes, porque son 15 días en total el plazo máximo para que lleguen todos los cardenales. Claro, se hablaba de 15 días porque antes los cardenales llegaban en barco. Claro, se demoraban más. Ahora un vuelo y listo, hay prioridad. Claro, entonces apenas lleguen, se van a encerrar en la Capilla Sixtina con llave, sin celular, sin diarios, sin libros, sin contacto con nadie del exterior, solamente aquellas personas que ayudan con el funcionamiento de la reunión. Sí. Es una asamblea donde distintos cardenales van hablando y van entregando las posturas de el por qué debe ser un próximo papa de esta tendencia o de otra. Dicen incluso que Bergoglio, que no era el candidato en 2013 para ser el papa, da un discurso. Y ese discurso fue tan magnífico, sí, que muchos cardenales se dieron vuelta en su nominación y dijeron: hay que escoger a Francisco. Claro. Bueno, esa asamblea se va a realizar entonces a puertas cerradas, y a partir de ahí viene el punto en el que queman los papelitos, porque ellos votan con un papelito. El papel escrito de cada cardenal tiene el nombre de su favorito, de su candidato. Le piden a los cardenales que escriban con una letra legible, pero muy distinta a la de ellos. Claro. Para que no se sepa por quién votó cada uno. Sí, y es una elección bastante difícil, porque no es a la que uno está acostumbrado con ciertas opciones. Claro. Y después de eso, una vez que contabilizan cada uno de los votos, van, los juntan y los queman. Uh-huh. Si no logran 2/3,
de la votación, esa es la mayoría que necesita un papa para ser electo. Fumata negra. 2/3 humo negro, fumata negra. Antes se hacía con una paja molida, digamos. Claro. Y eso hacía que saliera negro. Pero el problema es que a veces eso no salía tan negro, sino salía medio gris. Sí, siempre es confuso. Y la gente miraba y decía, claro. ¿gris, negro, qué es? Sí, no. ¿Qué es? Sí. Claro. Ahora le echan un químico negro. Y ahora ya sale mucho más claro que lo que veíamos antes. Claro. Y si llega a tener los 2/3 de la votación, entonces hay un nuevo papa, se le dice a este cardenal, ¿quieres ser el próximo papa? Él dice que sí. Una vez que dice que sí, le dice, escoge tu nombre. Puede decir que no también. Puede decir que no. Pero la mayoría de las veces. Lo lógico es que sí. Claro, es una sensación de obediencia también que tienen los cardenales. Sí. Bueno, le piden que escoja el nombre, escoge el nombre y ahí viene la fumata blanca, que es con los papeles, pero ya sin ningún químico, porque así sale entonces el humo blanco. Una sensación de obediencia, pero también de política, en donde dentro de las elecciones que van a tener todos estos cardenales, y por supuesto aquí nosotros con nuestra representación de Monseñor Chomalí, desde Chile, también se elige, y digo política entre comillas, pero por supuesto que se elige no solo por la trayectoria, sino por lo que también cada uno de estos sacerdotes propone para la iglesia, y que lo ha hecho durante su camino en cada uno de los lugares donde ha vivido, donde han realizado el sacerdocio. Pero ayer ya veíamos, como tú decías, Carlos, al inicio del programa, que ya hay algunos nombres, algunas caras que se observan mucho más, y hay algunos que son más tradicionales, claro, algunos que no están de acuerdo con, inclusive, porque claro, uno dice, siempre se habla controversia del matrimonio igualitario. Hay algunos que están a favor, ¿eh? Hay algunos que están a favor, hay algunos que siguen más esta senda del Papa Francisco, pero hay otros que son más tradicionales y que también sería, como se ha mencionado, un retroceso, entre comillas, para la iglesia, y no entre comillas en realidad, un retroceso para lo que fue el legado del Papa Francisco. Y en ese sentido hay que observar cuál es a lo que apela cada uno de estos sacerdotes. Sí, a ver, hay dos italianos dentro de los favoritos. Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano hoy día, es como el canciller del Papa. Claro. Y Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, que es muy parecido al Papa Francisco, dicen, y por eso es que corre como candidato, porque tiene una cercanía con los más vulnerables, un mensaje súper parecido al de Francisco. Tienen como 68, 74, claro, por ahí van tienen que ser menores de 80. Sí. Después está un filipino, Luis Tagle. Sí, ese corre como favorito. Corre igual, como máximo favorito prácticamente en todos los sondeos. Hay apuestas, igual que como en las apuestas digamos, claro, por supuesto. Luis Antonio Tagle, filipino, centrado también en la justicia social, muy parecido también en el sentido del Papa Francisco, pero además es de Asia, sería también un símbolo, ¿no?, de apertura, el primer Papa asiático. Y después vienen los africanos, uno de Ghana, Peter Turkson, que es más bien progresista, y Peter también está el de Guinea, ¿no? Que no me acuerdo el nombre bien exactamente. Sí, hay uno de Sri Lanka también. Raymond Burke, claro. Hay uno de Sri Lanka. Hay por ahí un brasileño que corre, pero es muy probable que no sea latinoamericano, porque ya 2 veces sería como mucho. Claro, y también fue algo que se comentó cuando fue electo el Papa Francisco, pero también hay un factor relevante que no sé si es parte de la elección cuando están dentro de este conclave, pero sí hacia afuera, que es qué tan carismático o no es el Papa. Al momento de salir, por supuesto, la reacción de la gente, ayer me puse a ver muchísimos documentales, uno entra en una nostalgia histórica, digamos, más allá de lo que involucra a la iglesia o no, y uno recuerda, por supuesto, el momento en el que estaba cuando te enteras de la muerte del Papa Juan Pablo II, que fue tan cercano a Chile, o cuando aparece Benedicto XVI, y la gente decía, uy, no era muy carismático Benedicto. Parece tan cercano, porque teníamos esta imagen de Juan Pablo II. Entonces, el papita. Claro. Le decían, ¿no? El papita de Juan Pablo II era como tan. Claro, después uno supo eventualmente historias y los detalles. Ciertos encubrimientos y qué sé yo, y no fue tan bien recibido. Pero la imagen del carisma de Juan Pablo II era tremenda respecto de un Benedicto que era mucho más duro, alemán, muy de un rostro más bien serio, con rasgos duros. Y no, la gente, claro, le llamó la atención, decir, el cambio que tenemos. Sí, y con Francisco volvimos un poquito y llegó ese vínculo que tenía Juan Pablo II con la gente. Así mucho es, bueno, más carismático. Seguiremos atentos entonces a este desarrollo del funeral, el velatorio y luego la elección del próximo Papa, que más allá de que la Iglesia Católica haya disminuido en su cantidad de fieles, en su cantidad de seguidores, sigue siendo una figura emblemática a nivel mundial. ¿Y tú? ¿Por quién votarías?
Yo, el chileno siempre, Chomalí, a todos. Obvio, por Chomalí, aunque tenga ahí un voto, pero es mío. No, pero dentro de los que hablábamos, No, lo que pasa es ¿alguno que te guste más? A ver, lo que pasa es que en rigor uno esperaría que no hubiese retrocesos, ¿no? Como dices, en términos de ciertas consideraciones que hay. El celibato a mí me parece, por ejemplo, que es una institución bien cuestionable hoy día. Y hay algunos, por ejemplo, el propio Suppi, el italiano, que habla del celibato en algún momento como diciendo podría estudiarse. Por ejemplo, ahí hay un candidato. Ya, el italiano tiene ahí un posible voto tuyo. Yo me iría por el filipino, quizás. Claro. O me gusta también. ¿Se ve simpático el filipino? Sí. Se ve buena onda, sí. Y además esto de la inclusión de las mujeres me parece relevante del legado de Francisco. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Hay que avanzar, pues no se puede retroceder. Nosotros avanzamos esta mañana con Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Hablando de avanzar. ¿Qué mal le ha ido en el amor a Javier Milei? Chuta, quizás quería seguir los pasos de su símil en Chile, el mandatario, el presidente Boric, que tuvo una relación, terminó, ahora tiene otra, está esperando a su hija, claro, Violeta. Sí, pero esas relaciones son bastante más estándar, uno podría decir, ¿no? Total. Porque las relaciones de Javier Milei siempre son con figuras del espectáculo. Sí, y hasta estables también las del presidente Boric. Además, claro, en el caso de Milei, esto es absolutamente debatible, uno podría decir, no debatible porque son relaciones personales, privadas, no tienen nada que debatir, ¿qué nos vamos a meter en eso? Pero son polémicas. Claro, son controversiales. Bueno, Yuyito González, esta comunicadora, cierto, actriz, además, claro, muy despampanantes, con mucha personalidad. Una Adriana Barrientos de Chile, Claro, es un símil. Es un símil. Sí, pero claro, ella es actriz. Sí, bueno, Yuyito González estaban a poco de cumplir un aniversario, un año de relación con el presidente Javier Milei, y han anunciado el fin de su relación. Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, fue una decisión de ambos, estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto, dijo Amalia Yuyito González. Ok, difícil, imagínate lo difícil que es anunciar el término de una relación y más encima decir que era con un presidente que, bueno, todos sabían, pero se pone más complejo el escenario. Como siempre lo hizo en un programa de televisión. Claro. La otra vez también pasó. La entrevistaron en un programa de farándula y dijo la ex de Javier Milei que habían terminado. Ahora también, entonces, Yuyito González anuncia esta ruptura. No ha hablado nada Javier Milei de este tema. No suele hablar de estos temas después de que rompen, digamos. Solo anuncia con mucha pompa sus relaciones y sus inicios, pero después cuando ya entran en crisis empiezan a pasar a un segundo plano. Puede que esté triste igual. No hay que desmerecer, sí. De repente, como cuánta gente sigue trabajando, sigue con su vida normal para afuera, pero puede que esté muy triste, a lo mejor estaba bien enamorado, ¿quién sabe? Bueno, lo cierto es que está soltero Javier Milei, por si acaso, les aviso. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. En una de esas ahí, para los que andan buscando pareja, es cosa de cruzar la cordillera. ¿Tendrá Tinder Milei? No, yo creo que es difícil. ¿Te imaginas? Sí. Encontrarte con... O sea, todo puede ser. Y de Javier Milei por sobre todo. Javier, 56, presidente. y con un león ahí al lado. Claro, sí, con todos sus símbolos. Bueno, vamos a hacer una pausa a las 8. No hay plata, diría la primera cita. Claro, no hay plata. Imagínate, muy esperanzador. ¿Quién paga? No, claro. Hay plata. No te conviene. Ya. Bueno, depende. 8:34, pausa, regresamos.